Hola, ¿qué tal amigos y amigas, subscribers y no subscribers? Tengan bonito y excelente día. Desde la carretera que de Aguilares conduce a Suchitoto estamos contemplando la silueta de la India dormida. Y con este panorama les traemos un relato muy diferente, un relato pues que nos los han estado pidiendo, y es que vamos a hablar de Ráfaga, ese soldado del DM6 que luego pasó a ser combatiente de la RN, ese revulsivo, ese combatiente indómito, podríamos decirle, ese temperamental personaje Ráfaga. Un día se dio a los pies del Creador, su vida cambió rotundamente, 180 grados, de soldado a guerrillero, de guerrillero a siervo de Dios. Porque nada es imposible para Dios, amigos. Escuchemos este interesante relato. Démosle, démosle. Bueno amigos, miren, en esta oportunidad pues estamos con Ráfaga Roberto Estrada Molina de la RN, con quien vamos a hablar en esta oportunidad de un tema muy especial al que muchos me han estado escribiendo, ¿verdad? Y me pidieron, ¿verdad?, que hiciéramos este relato. Roberto, buenas tardes, bienvenido, gracias por tu tiempo, por cedernos el espacio en tu casa, ¿verdad?, por abrirnos las puertas. Es muy amable de tu parte, y agradecerte también, ¿verdad?, a ti y a tu familia, ¿verdad?, por la hospitalidad que nos brindan en esta oportunidad. Roberto, hay un tema pues que queremos tratar, ¿verdad? Y es que, ¿de dónde Roberto, el soldado del DM6, luego pues a ser el combatiente de la RN, de la Resistencia Nacional, ¿verdad?, por muchos años, y luego pasar a ser ese miembro del Ejército Celestial? Eh, ¿Qué pasó, Roberto, de este tipo de personaje pues que hemos conocido, y un cambio de 180 grados? Pues algo que yo creo que ya somos personas escogidas por Dios, Sí, porque incluso la Biblia pues dice de que no es del que corre, del que quiere ni del que corre, dice, sino del que Dios tiene misericordia. sí, correcto. Entonces, recuerdo que la historia que me contaba mi mamá es de que estando pequeño estaba yo y un hermano mío enfermo, Sí, y decidieron llevarme a mí al hospital porque estaba grave, y, y después a mi hermana, y mi hermana murió y yo sobreviví. Entonces, siempre mi familia me estuvo llevando a la iglesia, ¿verdad? sí, Yo me crié en un ámbito espiritual, ¿verdad? Lo que es la iglesia evangélica sí, sí. desde niño. Entonces, a la edad de 14 años, yo fui cristiano. Ajá, A la edad de sí, 14 años fui cristiano. Eh, Estuve sirviendo a Dios un año. En ese tiempo, pues yo fui bautizado por las aguas, sí. el bautismo por las aguas, se le llama. Y luego pues me llegó una prueba y caí del evangelio y me quedé trabajando en la casa. Después de eso fui llevado al cuartel. Estando en el cuartel, Dios me mostró una visión, ¿verdad? Y fue el cambio que Dios hizo para que yo viniera a parar a esta zona. Sí, Pero ya estando después de la guerra, incluso en guerra estuve yo todavía. Me recuerdo yo que una tarde como a las 2 de la tarde, allí en quiero ver, sí, un campamento que le hacíamos al campo
donde está que decíamos. Ujú. Ahí estaba yo y como a las 3 de la tarde yo me fui a arrodillar, me puse de rodillas y me puse a orar así, ¿no? Y le dije yo así, bueno, Señor, le digo, quizás todavía, quizás ya no tenga perdón, le dije, porque en guerra, le digo yo, pues he peleado y bueno, no sé, le digo, te habría matado o qué, pero usted sí lo sabe y que ya no tenga yo ya perdón. Esa es mi oración que yo hice, Sí, estar orando y pidiéndole por mi familia. Pero hasta allí no era cristiano, no me había reconciliado, sí, porque estaba caído, pero haciendo una oración así. Entonces por la noche volví a contemplar la luz que contemplé cuando me habló él del traslado para esta zona. sí, Yo iba por un callejón oscuro en una visión que él me dio, un callejón oscuro caminando sofocadamente, caminando un pedazo así recto, luego así una vuelta al callejón y agarraba otra recta. Y al fondo así vi la luz, volví a ver la luz que había visto anteriormente, volví a ver la luz, el resplandor, pero a lo que era el ancho del callejón. sí, Y nada más que la luz con un resplandor fuerte, también muy fuerte, nada comparable con la luz de la tierra. sí, En medio de esa luz, una voz fuerte que me habló y me dijo, apúrate que todavía es tiempo. Me lo dijo en 3 veces. Entonces yo cuando yo desperté del sueño, me quedé pensando en eso, analizando qué era eso, y ese era un llamado espiritual. Pero después de eso todavía pasé bastante tiempo en guerra. Y yo siempre que tenía contradicciones con algunas personas, yo siempre le decía, Señor, usted me trajo acá, por favor, quíteme este estorbo que tengo. Entonces, las personas que me andaban sirviendo de estorbo, en ese tiempo, cualquier cosa les pasaba y morían. Pues, terminada la guerra, después que termina la guerra, pues, yo me quedé a vivir ya la vida, lo que es el deporte. Fui deportista todo el tiempo. sí, Desde pequeño, a la edad de 12 años, yo era deportista. En el cuartel jugué en la selección del cuartel. Aquí en la guerrilla fui el capitán del equipo. Y aquí en la comunidad donde estoy viviendo fui el capitán del equipo. también, Entonces estaba bien metido en eso. sí, Pero lo otro que tenía yo era la música ranchera y el vicio de tomar sí, el aguardiente y la cerveza. Eso es lo que a mí me estaba acabando. Pero dentro de esa vida que yo llevaba, aquí en el lugar donde estamos ahora, era otra casa en la que estaba. Pero yo siempre tenía sueños espirituales. Que yo soñaba que yo visitaba iglesias y te reconciliaba. sí, Y despertaba en ese momento ungido en el Espíritu. Porque yo fui ungido en el Espíritu en el año que estuve sirviendo a Dios, de 14 a 15 años, yo fui ungido en el Espíritu. sí, Después de la guerra yo despertaba ungido en los sueños, yo despertaba ungido. Y salía de acá donde estamos, salía así para allá, unos 70 metros para allá, y me hincaba y me reconciliaba con Dios. Y pasaba mis 15 días luchando así en el Evangelio, orando y cantando algunas coros, alabanzas que no podía. Pero aquí en la zona no había donde congregarme. Porque aquí donde estoy viviendo, pues aquí la mayoría son católicos. sí, ¿Verdad? Entonces, a los alrededores no había iglesia. Luego pasó el tiempo y una ocasión yo tuve una visión que venían 8 hermanos acá a la casa sí, y me invitaban que venían a hacer culto.
necesitaban que les prestara la casa. Entonces, cabal, como al mes se cumplió la visión, va. Vinieron 8 hermanos de Suchitoto y estuvieron platicando y bueno, dejamos ya la opción de un culto aquí en la casa. Entonces yo comencé a caminar en el Evangelio, ¿verdad? Y me reconcilié y fui caminando en el Evangelio. Y luego pues ellos se fueron, pero ya había quedado conformado un grupo acá. Y ya en ese tiempo nos reuníamos 60, pero estábamos sin pastor, ¿no? Sí. A manera de nosotros alabábamos Sí. a Dios, ¿no? Entonces, posteriormente vino un pastor que lo mandó Dios para acá. Sí. Él andaba en Nicaragua y de Nicaragua lo mandó para esta zona. Él es salvadoreño, pero lo mandó para esta zona. Sí. Y él vino, que le dijo que aquí estaba una iglesia, pero que no estaba organizada, no estaba enseñada a caminar en el Evangelio. Entonces, que por lo tanto a eso venía él. Y vino, nos ordenamos, estuvimos sirviendo a Dios, y estuve sirviendo por un periodo de 15 años, así de líder. Sí. Líder, pero yo le hacía todo el trabajo del pastor. Todo el pastor solamente venía a predicar y a recibir el trabajo que yo le hacía. Entonces, la gente me miraba como líder. En ese tiempo la iglesia era de 38 hermanos. Sí. ¿Verdad? A mí después, en el finales del 2015, en diciembre me entregaron la iglesia, ¿no?, como pastor. Y comenzamos ya la bendición, pero en este tiempo atrás, antes de ser pastor, yo ya oraba por los enfermos. Dios me usaba en ese término. Sí. Yo me casé en el 2007. 2007. Ajá, y antes de casarme, Dios me estaba orando por los enfermos. Los enfermos sanaban, pero quien los sanaba era Dios, ¿verdad? Sí. Porque yo no estaba ordenado Sí. en el Evangelio, así estar sin casarme. Pero ya en el 2007, diciembre del 2007, me casé y comenzamos a sentir más la diferencia, porque ya estábamos más ordenados con Dios. Y fueron tiempos de bendición. Sí. Yo salí a orar por los enfermos a toda hora. Y es bien hermoso cuando nosotros oramos por una persona enferma y sana. Sí. ¿Verdad? Sanaban al instante. O algunos se demoraban un poquito, pero sanaban. Entonces comencé a tener esa experiencia. En otros momentos, orando por enfermos, Dios me decía que dejara de orar porque se los iba a llevar. Y yo hablaba con él que por qué se los iba a llevar, que tuviera misericordia. Y él me decía, dejarlo así porque así lo he terminado. Y cabal, al poco tiempo morían las personas. Sí. Entonces, ya en el 2015, como le digo, venía a finales, ya en diciembre, bueno, me eligen como pastor, porque el pastor que estaba había dejado la iglesia, se había salido. Sí. Antes de continuar ya con el pastorado, solo para tu esposa la conociste en la guerrilla también. En la guerra. En la guerra. En el 1988. 1988. Ajá. Era ella también parte de la guerrilla. Sí. Sí. Y cuando entran al liderazgo de la iglesia, entran los dos. No. Como te decía, yo viví una vida cristiana desde niño. Sí, sí. Ella no, ella vivió en la vida católica. En la vida católica. Entonces era católica. Mis hijos, cuando nacieron los muchachos,
los primeros cuando nacieron, pues ella los llevó a bautizarse como niños, Sí, como niño. en los católicos. Sí. Yo no estuve de acuerdo a eso, pero igual yo decía, bueno, es la enseñanza que ella tiene. No me iba a poner a pelear con ella, porque ella no sabía las cosas de Sí, Dios. correcto. Entonces, yo nunca estuve de acuerdo a eso, y lo único que los que compadraban con ellos me tomaban como su compadre, a mí también, pues. Y Sí. me saludaban, buenas tardes, compadre, buenos días, compadre. Y antes de ser cristiano, yo les contestaba, buenos días, compadre. Sí. Pero algo pues de los dientes para afuera, como Sí, dicen. correcto. Entonces, cuando yo ya me hice cristiano de nuevo, que reconcilié a Dios, yo ese saludo ya no lo acepté. Sí, obvio. Sí, yo le dije a las personas, soy evangélico, ¿verdad? Y hasta cuando aquí yo dije llega. soy evangélico, también ellos se apartaron de mí, porque sintieron ellos que el rechazo, ¿verdad? Y bueno, la mayor parte de católicos acá, los evangélicos no lo quieren. Sin embargo, yo siempre enseño y he enseñado de que el evangélico tiene que amar al católico, Sí, correcto. para poderle dar la palabra, Sí. si no, no va a poder. Si no, no avanza. Entonces, no, mi esposa viene después de que yo me reconcilié, ella llegó al tiempo. Yo le decía a ella, casémonos, y me decía, no, así estamos bien. Pero cuando ella aceptó a Cristo, me metí en oración yo 3 meses con un pastor, pidiendo al Señor pues, que la liberara y que nos pudiéramos casar. Entonces, en el 2007, estando en una vigilia acá, yo me hice el Señor amigo en voz audible decirle que digo yo que ponga la fecha. Y ya estaba acabando, aquí donde estoy yo ahorita, estaba ella, yo estaba allá adelante, vine de allá y le puse la mano en la cabeza y le dice el Señor que ponga la fecha. Yo eso le dije, así me había dicho el Señor. Y entonces ella entendió que yo le estaba hablando de la fecha del matrimonio. Me volteó a ver y me dijo, me caso, me dijo, el 14 de diciembre y el 15 de la presentación. Si no, no hay boda. Entonces, yo sentí que tenía que correr contra corriente. Sí. Y bueno, está bien, le digo. Y empecé a movilizarme yo para lograr tener todo. Y logramos casarlos. Vino un pastor, andaba un pastor aquí de Costa Rica. Ese varón los casó. La hija de él los cantó unas alabanzas para los novios, para los matrimonios. Y ahí comenzó ella su vida espiritual conmigo. Sí. 2007, 7 años después, yo estaba recibiendo, 8 años después, estaba recibiendo el pastorado. Todo el tiempo había vivido haciendo todo lo de la iglesia, solo que no me llamaban. Sí, correcto. En ese tiempo entré yo a lo que es ya la misión cristiana y comencé a ver ya la bendición con Dios diferente, porque me decía el Señor orar por tantas almas y oraba por esas almas y el resto, mire don, necesitamos que venga a orar a la casa. Iba yo a orar, me llevaba un grupo de hermanos y esa familia terminaba aceptando a Cristo. Sí. Y entonces yo siempre estuve para personas que querían celebrar Acción de Gracias, pero que no eran cristianas. Pero ellos me decían que me las podía hacer, yo les decía que sí. Entonces allí fue ganando almas el Señor. Sí. Llegué a tener 87. 87. Congregación. Sí. Entonces, todo es maravilloso, pero un cambio que se da es que como la bendición con Dios, pues cuando el hombre no conoce a Dios, no sabe ni cómo orar, no sabe ni cómo bendecir el nombre de Dios. Y ya cuando el hombre acepta a Cristo, comienza la nueva vida. Sí. Por eso es que está la palabra que dice, pues las cosas viejas pasaron y aquí todo lo hecho nuevo.
Sí, pues comienza uno a conocer, ¿verdad? sí, Llega pues lo que es la unción del Espíritu, el Espíritu de Dios entra en uno y comienza a darse cuenta que hay una manera como adorar y como servir a Dios. sí, Y eso fue bien especial para mí. Estuve 20, creo era, sí, como unos, en esta iglesia estuve como unos 24, no, 23 años. Pastoreando estuve 5, 6, 7, 7 años. sí, 7 años, ¿verdad? Fue de esa manera es que yo entré a lo que quiero ver, 36 de edad, volví a reconciliarme con Dios. 38 años de edad. Ajá, Sí, volví a reconciliarme. Y fue una gran experiencia para mí, porque yo tenía un problema, yo no me relacionaba mucho con las personas. sí, Era de poca habla, casi no me hacían hablar. Más que todo mi familia acá y allí, la familia de mi esposa, yo ni la visitaba. No me gustaba andar platicando. Pero ya en el Evangelio, pues Dios me cambió, me hizo sí. hablar. Transformación. Sí, la transformación que hace Dios y comencé a platicar más con la gente, ya predicaba, Sí, andaba evangelizando y eso ya es otra cosa, ya movido por Dios. sí, Más cuando comenzás, que es el primer amor, porque sí, correcto. Dios te anda cargando, Sí. te lleva y te trae. Sí, El problema es cuando Él te deja, sí, lo suelta. que lo suelta uno, Sí. a ver si puede caminar. ¿No? Sí. Bueno amigos, esta es la primera parte, ¿verdad?, del testimonio de Ráfaga Roberto Estrada Molina, de ese combatiente indómito, de ese temperamental carácter que tuvo él en la guerrilla, en el ejército, y luego pues ceder ante el poder del creador. Roberto Estrada Molina también está en un proyecto de levantar su iglesia, ¿verdad? Pues si te quieres unir al proyecto de él con materiales de construcción, te dejo acá el teléfono en el pie de página para que le puedas ayudar. Todo es bienvenido para la obra. Pendiente del siguiente capítulo, del siguiente episodio. Nos veremos amigos, saludos, bendiciones, bye bye.